Hola, bienvenidos a un capítulo más de física cuántica, aunque en esta ocasión vamos a hablar de física clásica. Antes les quiero enseñar este librito, este libro. Miren, todavía es de las hojas recicladas. Fue uno de mis primeros libros que yo tuve de física en la secundaria. Es una belleza porque este libro se imprimió en el 64, pero pues a veces trae conceptos de cuando recién estaban, cuando se dieron los hechos. Entonces eso es muy valioso porque muchas veces los libros nuevos ya vienen bien diluidos y aparte como que no nos explican con esa simpleza y esa belleza que se explicaba antes en las escuelas. Era una adoración al estudio que se ha ido perdiendo, todo se ha simplificado y todo si lo quieren rápido, todo quieren recetas de cocina, ya no se estudia desde el origen las cosas, por eso es que todos esos libros son muy valiosos. Bueno, en esta ocasión vamos a dar una biografía de un personaje que aunque es de la física clásica, tiene que ver mucho con la época que se inició todo lo que es la electricidad, el magnetismo, el comportamiento de los campos y una serie de muchos científicos que son de esa misma época y son precursores de la física cuántica. Por lo que es obligado saber las biografías de ellos para ver cómo fue que empezaron. Bueno, en esta ocasión vamos a ver a James Clerk Maxwell. Es un científico, aquí les voy a enseñar su foto, eh, que, que es un personaje que aunque no está reconocido entre los más grandes, sí tiene que ver mucho porque él hizo una serie de temas relacionados a la física, apoyándose en otros grandes que dieron pie a mucha de la tecnología de la que hoy nos servimos. Bueno, vamos a empezar con su biografía. Dicen que fue un niño muy inquieto. eh, Él inquietaba mucho saber cómo funcionan las cosas y siempre le preguntaba a la gente cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Algunas veces la gente que estaba a su lado no era capaz de explicarle, pero él seguía preguntando, por lo cual a mucha gente se alejaba de él, le caía mal por curioso. Pues la curiosidad de Maxwell lo llevó a ser uno de los más grandes físicos que han existido. Sus innovaciones en el estudio de la electricidad y el magnetismo y los gases permitieron, por una parte, la producción de las ondas de radio, las ondas electromagnéticas que se propagan a determinadas frecuencias que actualmente utilizamos para comunicarnos y transmitir imágenes de televisión, no solo en nuestro planeta, sino inclusive fuera de nuestro planeta se puede transmitir las ondas de radio y de televisión. Por otra parte, esos estudios iniciaron en el conocimiento actual de la luz y la materia. Maxwell nació en Edimburgo, capital de Escocia, en 1831. Él era descendiente de dos familias muy prominentes, de mucho dinero, muy adineradas, y venía de apellidos de mucho abolengo, de los Clerk y de los Maxwell. Pues sus primeros días en la academia no fueron fáciles, porque fue un niño que sufría de bullying ya desde aquella época. Él era miope, entonces tenía muchos problemas para ver el pizarrón y todo eso, lo que pues lo ponía en desventaja con sus compañeros.
y lo criticaban mucho. Aparte, su papá lo vestía de una forma muy extravagante, porque pues su papá, como era de otra clase social, lo cuidaba mucho, le ponía abrigos, le compraba zapatos especiales que eran sin punta. Como no se vestía de una forma ortodoxa, pues sus compañeros pues le hacían bullying, pero él se sobrepuso a todas esas dificultades y y acabaron queriéndolo todos, más bien no queriendo, reconociendo lo que él sabía. Dicen sus maestros que él era un niño que se distraía mucho, con mucha facilidad, siempre estaba dibujando y haciendo proyectos mientras el maestro estaba dando su clase, cosa que a los profesores pues les parecía muy mal. Eh, pero fíjense que lo acabaron por reconocer porque a pesar de que pensaban que no estaba poniendo atención, cuando lo cuestionaban, no solamente se sabía lo que estaban diciendo, sino que él les soltaba unas preguntas sorprendentes, los dejaba congelados. Su educación incluyó el francés, el alemán, la lógica, pero sobre todo la física, la química y las matemáticas. Maxwell no fue un niño prodigio. Bueno, eso dice su biografía, pero yo digo que sí fue un niño prodigio. Ahorita lo van a ver ustedes. Dicen que no fue un niño prodigio en las matemáticas, como Blaise Pascal. Bueno, pues Blaise Pascal también era un genio, ¿no? ¿Quién es Pascal? Fue un matemático físico francés que estuvo entre 1623 y 1662. Fue creador junto con su amigo Fermat de la teoría de la probabilidad. Y pues ahí recordamos las gráficas de Pascal y todo eso. O tampoco fue prodigio como Carl Gauss. ¿Quién es Gauss? Gauss fue un matemático alemán, uno de los más importantes que ha habido en la historia. Hizo además notables contribuciones en el campo del magnetismo. Gauss, en la geometría euclidiana, la revolucionó con sus gráficas de curvas y todo esto. Bueno, Maxwell más bien dicen que no lo comparan con de esos dos grandes genios, dice que más bien él tuvo una enorme diversidad de intereses y actividades y sus logros creativos en la física fueron así numerosos y variados. Las matemáticas y la geometría fue su delicia. Cuando tenía 14 años, ganó la medalla de matemáticas de la academia con su primer artículo científico que consistía en un método para construir óvalos por medio de alfileres e hilos. Otro niño prodigio, René Descartes, había hecho algo semejante, pero el método de Maxwell era más original. Su método era tan bueno que fue incluso leído ante la Sociedad de Edimburgo. Ya habíamos dicho que Edimburgo es la capital de Escocia y que ahí se reunía una de las sociedades académicas más prestigiadas del Reino Unido. Pues este muchacho leía todo lo que podía y pasaba mucho tiempo pensando en matemáticas, en química y en óptica. Bueno, ¿qué es la óptica? La óptica estudia la naturaleza de la luz, estudia la luz. Porque muchas veces en óptica y uno piensa como en cámaras fotográficas o a lo mejor en la distorsión de la luz por prismas, que eso sí tiene que ver. Pero bueno, de hecho tiene que ver mucho, pero en realidad estudia la luz. En 1850, a los 19 años, entró a la famosa Universidad de Cambridge. Uno de sus maestros escribió algo sobre él, fíjese, y puso, cito, dice, es el hombre más extraordinario que he conocido.
parece del todo imposible que se equivoque, sobre todo en temas de física. O sea, él decía que no se equivocaba nunca. Propone teorías extrañas y improvisa juegos de ingenio. O sea, él improvisaba juegos muy ingeniosos y tenía unas teorías muy extrañas, muchas. Una de sus teorías era un método de dormir. Él no le gustaba dormir como todos, tenía un método muy peculiar de dormir a pausas. Dormía un ratito, se despertaba, hacía otra actividad, se volvía a dormir y él decía que así se le sacaba más provecho. Una vez que recibió su título, se dedicó a dar clases. Pero fíjense lo que pasó. Él no era muy buen maestro porque no tenía paciencia. Decía que sus alumnos de él, eran muy lentos y que él no podía estar esperando a que se aprendieran las cosas, los carrereaba. Pues él era un genio, él era la primera, la captaba y lo desesperaban, por lo cual sabía mucho, pero no era muy buen maestro. Hizo un disco que se ponía a girar con un hilo, como si fuera un trompo, y demostró que cualquier color puede obtenerse coloreando el disco con diferentes proporciones de azul, verde y rojo, haciendo girar rápidamente. El azul, el amarillo y el rojo son los colores primarios o formadores de los otros. Estos trabajos lograron hacer la primera fotografía a color utilizando filtros. Fíjense, aquí en la biografía no lo dice, pero yo tengo una impresora, no se alcanza a ver acá hasta arriba. Y todos los que tienen una impresora saben que para que se hagan los demás colores, solamente son 3 colores y el negro, obviamente. Es el rojo, el amarillo y el azul. Y de esos tres colores primarios, surgen todos los demás. Entonces, desde esa época él ya había hecho con su disco giratorio. Yo una vez hice uno, ya no me acuerdo cómo, se le ponen a un círculo 4 hoyitos y se le amarra un hilo y luego le hace uno así y gira bien rápido el disco. Pues él lo pintó de colores y demostró que con esos 3 colores se podían hacer todos los demás, combinándolos. Pues eso fue muy, muy joven él. Durante esos años, en la Trinity College, donde estudiaba y enseñaba, dicen que en esa universidad ahí estudiaba Newton y luego enseñó Newton. Pues, ¿quién es Isaac Newton? Ya sabemos, ¿verdad? Fue un científico inglés del 1942 a 1727. Pues, ¿qué podemos decir? Newton es el padre de la física. Se recuerda por la ley de la gravitación universal, por las 3 leyes de Newton, es el inventor del cálculo. Bueno, de él vamos a hacer un especial, el más grande casi. Pues también Maxwell leyó la obra de Faraday. Faraday es un físico químico inglés que estuvo de 1791 al 87, que realizó notables investigaciones en torno al fenómeno eléctrico. Maxwell inició sus estudios de electricidad que lo condujeron a sus mayores descubrimientos. Pues había mucho que como maestro pues no era muy bueno Maxwell. No le gustaba que sus alumnos no aprendían rápido. Y más bien se dedicó por varios años al estudio de los anillos de Saturno. Este pasaje es muy bonito porque hubo un concurso para ver quién podría lanzar la mejor teoría de los anillos de Saturno. Y él entró. Pues en esa época se pensaba que esos anillos eran como sólidos, como fluidos. Y el problema era que el tipo de estructura permitía el movimiento de los anillos alrededor del planeta. Maxwell demostró que la única estructura posible de las partículas era que estuvieran separadas.
y en un ensayo ganó el premio, el que había propuesto la Universidad de Cambridge, y se estableció como el mejor físico matemático de su época. Sus investigaciones lo condujeron a la teoría cinética de los gases. ¿Qué es esta teoría de los gases? Esto es que el movimiento de las moléculas de los gases hasta entonces se basaba en los trabajos de Daniel Bernard y Rudolf Clausius. Estos habían supuesto que todas las moléculas de un gas se movían a velocidades promedio. Pero aquí hay una cosa, la palabra gas significa caos. Entonces, él decía, a ver, si esa palabra de gas es que es un caos, él dedujo que las moléculas no se pueden mover igual, sino a diferentes velocidades. Y pues bien hizo todo un trazado donde Maxwell obtuvo una descripción estadística de las velocidades de las moléculas y calculó la distancia que recorre la molécula antes de chocar con otra, con pura estadística. Pues esto era una proeza, porque ya estás viendo el comportamiento de los gases. Él era muy apasionado y dicen que ponía a hervir agua junto con su esposa y llenaba el cuarto del vapor de agua para ver cómo se comportaba. Bueno, era una persona que siempre estaba trabajando y siempre estaba ideando. Más de un siglo sobre la electricidad y el magnetismo había coronado la obra de Faraday, a quien Maxwell lo profesó una gran admiración. También a Coulomb. Coulomb era un físico que tenía estudios de electricidad por aquello de 1800. Hay una ley de Coulomb, por cierto, luego la vamos a explicar. Y la balanza que lleva su nombre. Otro es Oersted, es un físico danés, es muy importante, es el fundador del estudio del electromagnetismo. En realidad son bastante, por decir, hay bastantes que estuvieron en esa época. Nomás voy a mencionar uno para no aburrirlos. Está, por ejemplo, André Ampère, de los fenómenos eléctricos. Está Graham Bell, que es el inventor del teléfono. Bernoulli, que es estudio de gases y fluidos. Henry Cavendish, de la constante de la gravitación universal. Rudolph, que ya habíamos mencionado, del estudio de los gases. O Fisherwood, de la velocidad de la luz. Foucault, de fenómenos ópticos, la velocidad de la luz también. Y el péndulo de Foucault, el que demuestra la rotación de la Tierra. Hay otro como William Gilbert, de la teoría de... Él decía que la Tierra es un imán grandote. Está Hertz, el de las ondas hertzianas, Lenz, de fenómenos eléctricos, Marconi, de la telegrafía, Pascal, de la probabilidad. Ahí están también sus gráficas de Pascal y todo lo que hemos visto. O Alexander Volta, el creador de la batería. Ahí hay una unidad que se llama Volt, en honor a él. Thomson, descubridor del electrón. Weber, estudio del magnetismo. Pues miren, hay muchos, me la podría pasar aquí. Fue todo una playa de genios que aparecieron en esa época. Pues entre los estudios y tratados que hizo Maxwell, voy a resaltar algunos. Hizo tratados sobre la electrostática, la electrificación por fricción, por inducción y por conducción. A ver si me da tiempo. Miren, cuando uno frota algo se crea un campo magnético. Por ejemplo, cuando uno se peina y si pone algo, atrae papelitos o algo el magnetismo. Ese sería por fricción. Por inducción, pues puede ser inducir dos bobinas, un bobinado primario con pocas vueltas y alambre grueso, un embobinado secundario con un núcleo de hierro y más vueltas, de cable más delgadito, que ofrece más resistencia, se induce una corriente ese es por inducción. Y por conducción es hacer circular, por ejemplo, energía a través de un conductor. La electricidad que hay en nuestras casas, nosotros hacemos hacer circular electrones a través de un conductor y eso también forma un campo. Pero hay otros métodos, aquí menciono esos tres. Hay por golpe, si tú golpeas algo, se magnetiza.
También hay elementos que ya nacen con el magnetismo, como la magnetita. Hay algún tipo de hierro que si lo pones sobre todo un acero o un hierro dulce, que si lo pones bastante tiempo junto a un imán, se magnetiza un tiempo. Hay electroimanes que no son imanes permanentes, nomás mientras estás haciendo circular la corriente. Bueno, todo eso ellos lo estudiaron. Ellos vieron sus comportamientos y sería un poco tedioso explicarlo rápidamente, pero si alguno me lo sugiere podemos explicar el método que sea. Bueno, hizo estudios sobre campos eléctricos, fuerza electromotriz y potencial. Por ejemplo, en la fuerza electromotriz, ¿cómo funciona? Por ejemplo, la marcha de tu carro hace que se dé vuelta el motor y empiece a trabajar un generador que a su vez hace que circule una corriente a través de una batería que tiene dos celdas, una de plomo y una de óxido de plomo y un electrolito, y obliga a que se igualen las fuerzas de las celdas, y es cuando decimos que el acumulador está cargado. Bueno, por decirlo rápido. Hizo las leyes de Maxwell sobre la corriente eléctrica. Ahí hay como 4 leyes muy sobresalientes. Hizo trazados junto con otros de la corriente continua, sobre las baterías voltaicas, las acciones magnéticas de una corriente unificador. Él se considera el unificador de la electricidad y el magnetismo. Yo creo que ese es el máximo reconocimiento que se le ha dado a él. Ya habíamos hecho un capítulo en física cuántica de las veces que se ha ido unificando la ciencia, y aquí se unificó la electricidad y el magnetismo, que son casi lo mismo, los mismos fenómenos de una sola cosa. Hizo sobre la conducción y resistencia, el magnetismo inducido, fuerza electromagnética, fuerzas de acción continua y corrientes, fenómenos de inducción magnético-eléctrica, teorías de la electricidad, del magnetismo, de la luz, mecánica y estadística. Bueno, ¿para qué le sigo leyendo? Es un personaje apasionante. En verdad yo pienso que es, voy a mostrarle nuevamente su foto. Yo pienso que es una celebridad dentro de la física, que no podemos, pues es obligada su biografía, aunque es de la física clásica, pues prácticamente es el precursor, uno de los precursores que dio a estudio a lo que ahora conocemos como física cuántica. Pues espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Queda pendiente la biografía de Michio Kaku. Nos vemos hasta el próximo capítulo.